tal amigos? Bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, un espacio dedicado a la economía desde el lado de la libertad, la prosperidad y la propiedad privada, que, como siempre dice Luis Fernando Quintero, es el lado correcto de la historia. Les habla Rubén Folguera. Arrancamos. Y tenemos que hablar de nuevo de vivienda, porque ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba que convocará la primera cumbre europea de vivienda y que propondrá 3 medidas para hacer frente a la crisis que afronta la Unión Europea en esta materia. Así, la jefa del Ejecutivo Comunitario aseguraba que desde Bruselas lanzarán un plan para la vivienda asequible con el fin de hacer de esta una vivienda más asequible, sosostenible y de mejor calidad. Bueno, ya saben, aquí meten las cuñas habituales del ideario establecido. En este sentido, en cualquier caso, la principal representante de la Comisión Europea detallaba que a la hora de elaborar este plan se tendrá en cuenta la realidad local de cada lugar. De hecho, señalaba que es necesario revisar la forma en que se ha abordado esta cuestión hasta el momento, asegurando que se revisarán las normas de ayudas del Estado para permitir que se den ayudas o subsidios a las viviendas. A su juicio, dice, es necesario facilitar la construcción de nuevas casas y residencias para estudiantes. Además, la Comisión Europea planteará una revisión de los contratos de alquiler de corta duración, es decir, los turísticos y vacacionales, para hacer frente a los problemas que quedan por solventar. Es verdad que Bruselas ya lanzó medidas en este sentido, pero evidentemente la intervención nunca es la solución, como ahora veremos. En cualquier caso, hay que recordar que en nuestro país los precios de la vivienda no dejan de crecer. En concreto, el precio de la vivienda en venta en España se situó el pasado mes de julio en más de 2.470 euros por metro cuadrado, incrementándose así más de un 14%, casi un 15% de hecho, con respecto a julio del año anterior. De hecho, desde enero de 2019, este incremento ha sido del 47,7%. Además, hay que decir que el precio de la vivienda en alquiler alcanzó los 14,6 euros por metro cuadrado en julio de este año. Así, se ha disparado casi un 11% en tasa anual y un 46% desde enero de 2019. Este problema, como es evidente, afecta directamente al bienestar de los ciudadanos. Según un informe elaborado por Fotocasa e Infojobs, mientras que en el año 2019 se destinaba el 38% del salario bruto al pago del alquiler, en 2024 esta promoción alcanzó el 47%. Asimismo, esta situación empeoró en casi todas las regiones del país, puesto que, de acuerdo con este informe, en 2024 aumentó la cantidad de dinero destinado a pagar el alquiler en 15 comunidades autónomas de todas las que hay en España. En cualquier caso, como podemos ver, la situación se ha agravado especialmente a partir del año 2023, después de que se aprobara la Ley de Vivienda, en la que se ampliaron las conocidas como zonas tensionadas, se modificaron también los criterios de clasificación de los grandes tenedores, ahora serían aquellos que tuvieran 5 o más viviendas en zonas tensionadas o 10 o más en zonas no tensionadas, y también, además de todo esto, se limitaba la actualización del alquiler. De hecho, lo cierto es que con Sánchez, además de dispararse casi al 50% del salario bruto y alcanzar cifras récord, este porcentaje ha aumentado a mayor ritmo que durante el anterior mandato, el anterior gobierno, que era el de Mariano Rajoy. Si anteriormente veíamos que con el líder socialista los españoles han tenido que destinar casi un 24% más de su salario al pago de alquiler, entre 2012 y 2018, bajo el gobierno de Rajoy, el incremento de esta proporción fue del 14,5%. Es decir, con Sánchez, este incremento ha superado en más de 9 puntos porcentuales el registrado con la anterior administración. De esta forma, gracias a su intervencionismo sobre el mercado de la vivienda, el Ejecutivo sanchista ha logrado que el porcentaje del salario bruto que los españoles deben emplear en el pago del alquiler supere por primera vez el umbral del 40%. Esto ocurrió en 2019 y, tras reducirse el año siguiente, repuntó de nuevo en 2021. Como decía anteriormente, actualmente este porcentaje se acerca ya al 50%. De hecho, es que lo cierto es que si sigue esta tendencia en los próximos años, estamos muy cerca de que en España, de media, para el conjunto de nuestro país, evidentemente, se necesite la mitad o más incluso del salario para poder vivir de alquiler. Por tanto, como vemos, la solución nunca es la intervención del Estado en el mercado de la vivienda. Sin embargo, desde el Gobierno están empeñados en seguir con este discurso. Y así, en agosto de este año, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, se expresaba en Radio Nacional de España. Y que el factor vivienda está colocando a España en una crisis de desigualdad brutal. Es verdad que no solo es en España, acabamos de asistir a un EBSCO, ¿no? En el pasado mes, y es el problema enorme que tiene Europa, pero España de manera singular. Los precios de la vivienda ya son absolutamente insoportables. Es el problema, insisto, que genera desigualdad. Y añadía esto:
nosotros y nosotras somos claras. Hay que intervenir el precio de la vivienda. Hay que actuar para esas 11 comunidades del Partido Popular que se rebelan frente a la ley de vivienda. Pero es que además señalaba también a los fondos de inversión como los grandes culpables. Tenemos que meter mano ya con urgencia a los fondos de inversión que concentran los alquileres en nuestro país, que son los que están realmente jugando con la vida de la ciudadanía. Por tanto, hay que elegir: o estamos con la tranquilidad de las familias españolas o estamos con los fondos de inversión. Si nos fijamos en el mercado del alquiler, podemos ver que desde que se puso en marcha la ley de la vivienda, la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido en España en más de 120.000 viviendas, mientras que la presión de la demanda se ha disparado en más de 100 interesados por cada vivienda que sale al mercado. De hecho, si analizamos el caso de Cataluña, que desde la izquierda siempre utilizan constantemente para defender este tipo de medidas, vemos cómo el control por parte del Estado lo que ha hecho es ahogar a este sector. Cataluña es la región que vive la peor situación. El Observatorio del Alquiler explica que un año después de declararse zona tensionada, el mercado del alquiler sigue descontrolado en Barcelona, y así apuntaban a que la presión alcanza los 437 interesados en 10 días por cada vivienda en alquiler. De este modo, esta organización explicaba que el caso de Cataluña, tras un año completo con zonas tensionadas, evidencia el fracaso de estas políticas, y del mismo modo señalaban que, lejos de congelar el precio del alquiler, los datos demuestran que los precios han seguido subiendo y que las medidas de intervención han generado desconfianza entre propietarios, que han optado por retirar sus inmuebles del mercado o, en todo caso, reorientarlos a otras modalidades de alquiler. De hecho, la presión en el mercado de alquiler hay que recordar que supera de una forma extraordinaria al de la media de España. Pero déjenme que haga una reflexión final. ¿Por qué fracasa la intervención? A ver, lo que está sucediendo en el mercado de la vivienda, que afecta tanto a la venta de inmuebles en alquiler como también a las que están en venta, tiene como principal causa, siempre lo recordamos, la intervención del gobierno. Como todos los mercados, en el caso del sector inmobiliario, la ley de la oferta y la demanda es la que marca el precio de los bienes, y ante variaciones de una u otra, la tendencia del mercado es siempre encontrar un punto de equilibrio. Bien, es cierto que este equilibrio no deja de ser una construcción teórica, porque el mercado siempre está en constante movimiento, en constante cambio. Pero lo importante es tener en cuenta que esta tendencia, por la cual la oferta se adecua a variaciones de la demanda y viceversa, sí existe en un mercado libre gracias al ánimo de lucro y la búsqueda del beneficio económico. Así, ante un aumento de los precios como consecuencia del crecimiento de la demanda, aparecen, por ejemplo, nuevos oferentes al ver que existe una oportunidad de negocio en ese sector, lo cual, al suponer un aumento de la oferta de este bien en cuestión, hará que el precio termine reduciéndose. Ahora bien, si el Estado interviene en la economía de forma que impide que la información del mercado se transmita entre los agentes económicos, o en el mejor de los casos, desincentiva la actividad económica en un sector concreto, el funcionamiento natural de la economía de un país se ve afectado. En el caso del mercado de la vivienda en España, el control que ejerce el Estado sobre el suelo de nuestro país supone un primer obstáculo para que la iniciativa privada trate de dar respuesta a los cambios en la demanda. Por tanto, la dificultad para construir con mayor celeridad nuevos inmuebles en un país como el nuestro es un elemento que imprime rigidez al mercado y que afecta, por tanto, a este sector. Pero la intervención más grave, que ha venido de la mano de Pedro Sánchez, es la de la ley de la vivienda. Y además de ello, también la protección de los ocupas y también a los inquiocupas, la limitación de las actualizaciones de las rentas del alquiler y la prohibición de los desahucios en determinados casos y durante determinados periodos. Todo ello, decimos, ha debilitado el derecho de propiedad y la capacidad para hacer uso de la misma. Ante esta realidad, es evidente que los propietarios de vivienda se ven desincentivados a ofertar sus inmuebles en el mercado del alquiler, dada la inseguridad jurídica y la imposibilidad de rentabilizar sus viviendas tanto como les permita el mercado. En este mismo sentido se pronuncia, como hemos indicado anteriormente, el Observatorio del Alquiler. Por tanto, de nada sirve a los malvados especuladores señalar o a los fondos de inversión. Tampoco es cierto aquello que dicen de que la crisis de la vivienda sea responsabilidad de los pisos turísticos, porque lo cierto es que menos del 1% de los inmuebles se dedica a este tipo de alquiler, habiendo permanecido, de hecho, constante este porcentaje en el tiempo. Así que, ya lo saben, el responsable es el gobierno y su obsesión intervencionista. En Es Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que en el corto plazo hay que intervenir el precio de la vivienda. Y vamos ahora a conocer lo que trae hoy Libre Mercado. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Rubén. En primer lugar, tenemos una pieza firmada por Beatriz García en la que habla de cómo
podría estar cayendo el modelo del estado de bienestar. Así es, Rubén. La redactora jefe de Libre Mercado nos cuenta que en Francia y Alemania ya empiezan a admitir ese agotamiento de un modelo basado en el despilfarro, el endeudamiento y la cronificación del déficit. Señal de ello es la subida que están registrando los bonos a 10 años de buena parte de los países desarrollados. Sí, y también, por otra parte, tenemos en el periódico económico de Libertad Digital hoy una pieza que firma Miguel Puga en la que se hace eco de nuevos casos en los que la administración pública está contratando detectives para perseguir el absentismo laboral. Sí, a lo largo de estas últimas semanas hemos dado de altavoz en Libre Mercado pues a varios tipos de contrataciones así de empresas de detectives privados, pero en esta se habla de una nueva que es la que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Calpe, en Alicante. Sí, y además Miguel Puga también recoge otra información que ya traíamos hace unos días aquí, con ánimo de lucro, según la cual un conjunto de 150 empresas estaban pidiendo a von der Leyen que no retrasase la prohibición de vender en realidad coches de combustión en Europa. Y lo que hace Miguel Puga hoy es explicar por qué estas empresas están pidiendo esto. Sí, que no solo piden que se retrase esa prohibición, sino que también quieren incentivos inteligentes y coherentes en todos los Estados miembros, pues para ayudar a todos los europeos a pasarse a los vehículos eléctricos. Claro, y lo que dice Miguel Puga al respecto es que lo que están pidiendo en realidad son subvenciones, son ayudas, y por eso, como apuntábamos ya hace unos días, era evidente que empresas pidan este tipo de medidas, pues de fondo hay un interés oculto. Y además, Diego Sánchez de la Cruz firma una pieza en la que explica cuáles son los detalles de la dura sentencia del juez John Bates, que reprocha a Sánchez los impagos de las renovables. Sí, y es que se ha emitido una dura sentencia contra el Reino de España dentro del caso Infrared, en el que se reconoció que hay un laudo de más de 35 millones de euros contra nuestro país derivado de la retirada retroactiva de las primas renovables. Sí, y luego por último también hay que mirar al mercado laboral, porque lo que nos dicen los datos es que está envejeciendo. El pasado mes de agosto, un total de 1.409.928 de las personas tenían más de 45 años, lo que supone que el 58,1% de los parados superaba pues esos 45 años. Y por otra parte, si lo comparamos con los niveles de paro por sexo, vemos que las mujeres representan más del 60%. Bueno, pues esto es lo que nos trae hoy Libre Mercado. Hay mucha más información, acérquense, como siempre les animamos a hacer, y ahora vamos a conocer cuáles son algunos de los titulares más destacados del día. Pero antes de nada, como siempre, recordarles que el día 15 de septiembre, aquí en Con ánimo de lucro, tenemos a Chencho Cervera, de Circa, para comentar, para que nos explique en qué se basa el modelo de negocio de su compañía, que como saben es una empresa que se dedica a comprar joyas. Y además, he de recordarles que a todos los interesados en la inversión inmobiliaria, Cibislen supone una oportunidad bastante interesante, quizás, porque ofrece garantías anuales entre el 10 y el 13%, y además se puede invertir en esta plataforma desde 250 euros. Si quieren más información, ya saben, cibislen.com. Y seguimos en Con ánimo de lucro con Laura García para conocer los titulares, las noticias más destacadas del día de hoy en materia económica. Y en primer lugar hay que acercarse al Banco Central Europeo. Sí, el organismo celebra este jueves su reunión de política monetaria de septiembre y ninguna previsión contempla que toque los tipos de interés. Así, la alta autoridad monetaria dejará los tipos en el 2%, aprovechando que la inflación parece establecerse en ese objetivo del 2% y que el crecimiento no descarrila. Y luego, por otra parte, tenemos también a Yolanda Díaz, que ayer pues se llevó un jarro de agua fría en el Congreso de los Diputados. Ya sabía que iba a ocurrir, pero bueno, también los sindicatos presionaron de una forma fehaciente, tanto en Cataluña como aquí en Madrid, para sacar adelante la reducción de la jornada laboral, pero hoy anuncia nuevas medidas en materia laboral. Desde el Ministerio de Trabajo se prevé iniciar este mismo jueves los trámites para endurecer las obligaciones de las empresas en materia de registro de horario. Es como lo trasladaron ayer fuentes del departamento después de que el Congreso, pues como has dicho, frenara esa tramitación del proyecto de ley. Sí, y además, ya en materia empresarial, en materia bancaria, tenemos que el BBVA podría disputar a Santander el liderazgo entre los bancos españoles.
La entidad combinada con Sabadell lograría una rentabilidad del 20% y situaría apenas 343 millones esa diferencia con Santander, que entre enero y junio de 2025 obtuvo una ganancia de 6.833 millones y que ha sido líder histórico de la banca española por beneficio. Esto si logra sacar adelante en la OPA, que ya sabemos que desde el Sabadell no están por la labor, pero bueno, habrá que seguir pendientes de ello. Pero es que además tenemos que acercarnos al mercado del automóvil, porque la prima media del seguro de coche se sitúa ya en más de 400 euros en agosto y alcanza su máximo anual. Son 8 euros más que en julio, cuando alcanzó los 428 euros, lo que supone un 1% más, marca un nuevo máximo anual y una importante distancia con enero de este mismo año, cuando registró su valor más bajo, 390 euros. De esta manera, contratar un seguro de coche en agosto fue 46 euros más caro que hacerlo en enero. Y por último, tenemos a nuestro ministro Carlos Cuerpo, que bueno, se ve que no sé si él o su equipo son bastante asiduos a este programa, pero él hoy está de viaje por Japón. Sí, y en el encuentro con inversores japoneses, ellos han confirmado que tienen una apuesta decidida por España. Exploraremos nuevas vías de inversión y diseño de una visión conjunta de crecimiento y acercamiento entre ambos mercados, ha señalado el titular de Economía en un mensaje publicado en su red social X. Bueno, pues estos son algunos de los temas más interesantes a día de hoy en lo económico. Muchas gracias, Laura, por traernos la actualidad. Aquí seguimos en Con ánimo de lucro con la tertulia. Y seguimos en Con ánimo de lucro, rozando ya casi las 12:30 de la tarde, 11:30 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, para dar comienzo a la tertulia y también pues a varias entrevistas, varias intervenciones que tendremos a lo largo de esta próxima media hora para seguir analizando todos los detalles que conciernen al sector de la vivienda. Y es que, como bien les comentaba anteriormente, es un sector que se está viendo especialmente impactado o afectado por la intervención del Gobierno. Desde el Ejecutivo nos siguen vendiendo que la intervención es precisamente la solución. Escuchábamos anteriormente a Yolanda Díaz, pero lo cierto es que, como hemos explicado, lo único que hace la intervención es agravar el problema, porque al final lo que se necesita es que el suelo sea de libre disposición por parte de los ciudadanos para que se pueda construir, se pueda vender, comprar y con ello sacar adelante proyectos inmobiliarios que vengan a solucionar los problemas que puedan surgir en un momento dado en el mercado de la vivienda. Y precisamente estábamos comentando anteriormente datos de alquiler seguro y del Observatorio de Alquiler Seguro que elaboran o conforman distintas organizaciones, Alquiler Seguro por un lado, por otra parte la Universidad Complutense, también la Universidad Rey Juan Carlos y otros organismos, pero tenemos hoy aquí en Con ánimo de lucro, ya nos escucha al teléfono Antonio Carroza, que es el presidente de Alquiler Seguro. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes. Bueno, un placer tenerle hoy aquí en Con ánimo de lucro para analizar todo lo que está sucediendo en materia de vivienda, en materia inmobiliaria y también las medidas que plantea el Ejecutivo a este respecto. En primer lugar, yo quería preguntarle, porque hemos introducido anteriormente algunos datos, pero ustedes nos podrán dar pues unos datos mucho más detallados, evidentemente. En primer lugar, yo quería repasar con usted cuál es la situación del mercado de la vivienda en este momento, que nos comentase un poco la evolución de los precios y también cómo ha variado la oferta de vivienda, también la demanda y, por tanto, la presión de mercado. En los últimos años estamos experimentando, desafortunadamente, unas tensiones en el mercado inmobiliario que, en definitiva, lo que hacen es perjudicar el acceso a la vivienda, sobre todo a las familias más desfavorecidas, especialmente a los jóvenes. Nos encontramos como los ingresos familiares pues se mantienen estables en los últimos años y el precio de la vivienda, como consecuencia de la ley de oferta y demanda, sigue creciendo tanto en compra como en alquiler. Por otra parte, a estos fenómenos económicos lo que se vienen juntando son determinadas intervenciones políticas que lo que hacen es empeorar drásticamente, incluso dramáticamente, como en el caso de Cataluña, este acceso a la vivienda. Si nos centramos en el alquiler, estamos viendo cómo se están experimentando crecimientos de precio, bueno, pues en torno al 7 al 8% interanual en todo el territorio nacional, pero sobre todo lo que estamos viendo es la destrucción de la oferta. En Barcelona, concretamente, en los últimos 2 años hemos comprobado cómo más del 50% de la oferta de vivienda en alquiler ha desaparecido del mercado, trasvasándose o bien a otros modelos de negocio no residenciales como es el turístico o el temporal, o simplemente desapareciendo del mercado
yendo hacia el cierre de viviendas. Esto, evidentemente, lo que hace es pues que aumenten las colas de solicitudes de familias que quieren acceder al alquiler y desaparezcan del mercado aquellas viviendas que no cumplen los requisitos de índice que marca la ley. Si solo nos centramos en la parte económica, pues podremos decir que es grave, pero es que detrás de esto hay un drama social y es que hay muchísimas familias que no pueden acceder a la vivienda. Sí, efectivamente. Antes comentamos algunos datos sobre el porcentaje del salario bruto que tiene que hacer o que tiene que emplear una familia para el pago del alquiler. No sé si tienen datos a este respecto que puedan demostrarnos o mostrarnos cuál es el drama social que comenta. Todos los expertos coincidimos en que el porcentaje de ingresos familiares que tenemos que dedicar o bien al alquiler o bien a la compra de vivienda con su financiación debe rondar el 30%. Pues por los datos que hemos manejado antes, donde los ingresos crecen de manera muy lenta y el precio de la vivienda sigue escalando, vemos que el esfuerzo a día de hoy en determinadas regiones de España, como puede ser Cataluña, supera con creces el 50%. Esto hace además, tiene un efecto colateral y es que empiezan a aparecer otros modelos de accesibilidad a la vivienda, como puede ser la habitación compartida, puesto que una familia pues se enfrenta al hecho de que no puede sufragar sola una vivienda. El principal problema de esto es que la acción política lo está empeorando, porque, en definitiva lo que ven es, como el precio de la vivienda sube, pues lo que tenemos que hacer los políticos es fijar un precio máximo. Pero es que está demostrado, tanto de manera teórica como empírica, en este caso más concreto, que esas medidas lo único que provocan son los efectos no deseados. Es decir, economía sumergida, aparición de infravivienda y desaparición de oferta, con lo cual las tensiones aumentan más. A la larga nos enfrentamos a una situación que no es sostenible en el tiempo, puesto que evidentemente las familias necesitamos nuestros recursos no solamente para la vivienda, sino también para la alimentación, para la educación o para el ocio. Y cada día pues se va empeorando. Pues mira, Antonio, tenemos aquí en el estudio también a Leticia Vaquero, que es nuestra compañera de los servicios informativos de Es Radio. Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Que quiere hacerle varias cuestiones a este respecto. Sí, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Pues lo que estamos observando también desde hace ya mucho tiempo, es verdad que esto no es algo nuevo, es el auge del alquiler de habitaciones dentro de cada uno de los pisos, porque precisamente lo que observamos es que hay un problema con la oferta y hay una alta demanda, ¿no?, por diferentes motivos que después podremos analizar, de acceso a vivienda de compra. Bueno, habiendo esta demanda como hay de alquiler de pisos, una de las alternativas efectivamente es alquilar por habitaciones, pero estamos viendo en sitios como en Madrid y en Barcelona que esto, cuando hace años, pues a la hora de alquilar una habitación a un estudiante, y ya no solo a estudiantes, sino gente que ya tiene su primer puesto de trabajo y que son seniors, que son juniors, antes llegaban a pagar 300 euros, ahora estamos viendo incluso en Barcelona 800 euros por alquilar una sola habitación. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Hay alguna manera también de controlar o de qué manera los propietarios pueden poner en alquiler habitaciones de sus inmuebles? Estamos haciéndolo mal, evidentemente. Lo está haciendo mal nuestra administración, porque está legislando de espaldas al mercado. Y como tú bien dices, ¿no?, si bien un estudiante o un joven que accede a su primer trabajo puede ser habitual compartir habitación, y creo que, en mi caso también accedía a eso hace 30 años y me pareció razonable, sí. Es un poquito incomprensible que una familia tenga que acceder a una habitación como una única fórmula de acceso a la vivienda. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, pues por parte de las administraciones públicas, negar la mayor, negar cuál es la posible solución, negar incluso que la ley de oferta y demanda funcione en el mercado del alquiler o en el mercado de la vivienda. Y las soluciones que desde alquiler seguro, y estoy convencido que todo el sector plantea, pasa por aumentar la oferta. Si queremos que la presión reduzca, lo que tenemos es que buscar una válvula de escape. No se puede trabajar sobre la demanda es imparable, sigue creciendo la población, afortunadamente los datos económicos hacen que haya más empleo y que entre más población en España, pero tenemos que actuar sobre la oferta. ¿Cómo? Bueno, liberando suelo, fundamental, construyendo vivienda. Hay que generar un parque de vivienda social, público, para aquellas familias más desfavorecidas. En España en los últimos 10 años no se ha puesto un ladrillo en vivienda social.
Y todas las medidas son de desamortización del patrimonio del Estado, no de generar un parque social como en el resto de Europa, donde estas familias puedan ser acogidas y atendidas por la Administración. Por otra parte, hay que liberar suelo por parte de los ayuntamientos para que los promotores puedan construir vivienda asequible. Y además proponemos colaboraciones público-privadas, donde la Administración también pueda proporcionar suelo para que el promotor construya estas viviendas. Hay decenas de soluciones a este aspecto, desde lo que sería la venta del vuelo a cofinanciaciones y demás. Y por otra parte, pues una legislación consensuada. Esto es necesario, un pacto de Estado, para que no estemos cambiando las leyes continuamente y que evidentemente tanto el comprador como el promotor, como el arrendador, como el inquilino encuentren una legislación confortable y segura que nos permita aceptar o captar financiación para la construcción de esta vivienda. Por otra parte, hay un parque de viviendas vacío que sigue existiendo y que con las medidas restrictivas lo que hace es aumentar. Hay que incentivar a que el propietario arrendador saque su vivienda al mercado y por lo tanto aumente la oferta. Antonio, ¿vosotros tenéis datos concretos de cuántas habitaciones se ponen a disposición de personas interesadas en alquiler o cómo funciona? ¿Hay algún registro sobre esto? Porque a mí, por lo menos, me sorprende que en el Gobierno no hayan decidido todavía meterle mano, por hablar de una manera coloquial, a este asunto. El problema es que estamos viendo cómo el Gobierno va metiendo mano y tapando parches a una rueda que va a explotar. Y que cada vez que mete mano pues genera otro boquete, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí. No existe ningún registro al respecto. De hecho, nosotros desde Alquiler Seguro y desde el Observatorio del Alquiler, que junto a universidades y agentes promocionamos, siempre hemos reivindicado la falta de datos oficiales al respecto. Y después también lo que reivindicamos es que muchas veces se utilizan datos que no son fiables, ¿no? Porque no se pueden utilizar para trabajar sobre el mercado los datos de oferta solamente inmobiliaria a través de los portales. Hay que rascar un poco más. En el caso de vivienda por habitación, encima nos encontramos con un mercado de economía sumergida, con lo cual es básicamente imposible poder tener un dato. Es decir, mientras que el alquiler puede ser fácilmente controlable a través de los depósitos de fianza o de la formulación de los contratos, nosotros comprobamos desafortunadamente que el mercado de la habitación pues se hace sin contratos, se hace de palabra y bajo el amparo de la economía sumergida, con lo cual es muy difícil disponer de esa información. ¿Y ustedes han podido esto trasladárselo al Ejecutivo y además de ello les han presentado algún tipo de estimación sobre cuál sería el coste de la inversión para producir o promocionar desde el Gobierno, desde la Administración Pública, la construcción de vivienda protegida? Porque usted antes proponía, entre una de las soluciones, esta solución, valga la repetición. Sí, llevamos 18 años actuando en el mercado, somos líderes en el mercado y conocemos perfectamente la información que manejamos y la hemos puesto a disposición de todas las administraciones, tanto estatales como autonómicas y locales, y seguimos poniéndola a su disposición. Pero el principal problema es cuando se niega lo evidente, ¿no? Decía un pensador que si una sociedad niega lo evidente, pues corremos riesgo de entrar en guerra, ¿no? Si las declaraciones de nuestros políticos es que la ley de oferta y demanda no funciona en el alquiler, o que la fórmula de resolver un problema de precio es tasar precios, o limitar precios, pues estamos enfrentándonos a la teoría económica más clásica, ¿no? Que claro, es imposible discutir esto. Nos encontramos en que en el ámbito de vivienda, primero, los políticos no hacen políticas de vivienda, hacen políticas con la vivienda. Y después confunden política de vivienda económica con política social, ¿no? Y bueno, pues utilizan estos tics un poco para hacer políticas populistas. Hemos demostrado y hemos aportado información a la administración. Incluso vemos que hay administraciones que, bueno, pues no porque la hayamos dicho nosotros, sino porque consideran que la forma de resolverlo, liberalizar determinadas medidas, liberalizar suelo, eliminar trámites en lo que es la promoción inmobiliaria e invertir en vivienda asequible y, bueno, pues dan resultados. Es cierto que desafortunadamente en el ámbito de la vivienda los resultados nunca se van a poder ver a corto plazo, puesto que construir y promover un parque de vivienda no se puede hacer en menos de 4 años y que los ciclos políticos, bueno, pues están tasados en 4 años, con lo cual necesitamos un pacto de Estado para que todas las administraciones
todos los partidos, junto al sector, remen en la misma dirección, con el objetivo de construir este parque de vivienda asequible, parque de vivienda social y un mercado de la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, con unas normas del juego establecidas. De hecho, es que además esto no es un problema que tengamos solamente en España o en algunas comunidades autónomas. Este es un problema que también es a nivel internacional en la Unión Europea, y así lo estabais comentando, Rubén. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ayer mismo en el Estado sobre el debate europeo, insistía en celebrar esa primera cumbre europea de vivienda, donde lo que quería era, y anunció algunas medidas para incentivar la vivienda asequible, la cual, y por eso quería preguntarle a Antonio también, hace no mucho tiempo, creo recordar que fue antes del verano, hubo una promoción de viviendas en una localidad cercana a Madrid capital, donde pudimos asistir a un escenario que desde el punto de vista periodístico a mí por lo menos me interesó mucho, ¿no? Cuando están construyendo pues, de esa manera que tienen ahora de construir mucho más rápido, con esa construcción industrializada que va con paneles y que ya no es necesario estar con el cemento y el ladrillo, ¿no? Y tener ahí mucha mano de obra, sino que se construye de una manera más rápida. Estaban presentando en sociedad, pues en este caso la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ese proyecto. De fondo aparecía en las imágenes esa promoción de viviendas, y hubo ahí como un pequeño problemilla porque no habían invitado al consejero de la Comunidad de Madrid del ramo, que en el último momento sí se presentó. O sea, se está haciendo demasiada política partidista con el tema de la vivienda y con un tema tan serio como ese de la vivienda en España. Sí, partiendo de la base que evidentemente la industrialización y las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a acelerar determinados procesos productivos, pero el mayor escollo que encuentra el promotor inmobiliario a la hora de construir y fabricar vivienda no son los técnicos, son los administrativos políticos. El suelo está en manos de ayuntamientos, el suelo está en manos de la administración, y los trámites para promover y sobre todo para recalificar un terreno de rústico a urbanizable puede llegar a durar 10 años. Por lo tanto, son los políticos los que tienen la solución, no son los técnicos, no son los ingenieros. Podemos construir rápido, se puede construir en fábrica y montar en obra, pero evidentemente nos encontramos a dos problemas importantes. Uno es la administración y otro es la propiedad del suelo. Y por supuesto, se politiza el asunto y vemos cómo se tiran ladrillos a la cabeza, ¿vale?, a la hora de inaugurar estas pequeñas píldoras que evidentemente pueden ser parte de la solución, pero que nunca va a ser la solución global si no se hace de un consenso y sobre todo pues olvidándonos nuestras rencillas políticas y actuando por la población. La población necesita vivienda, la población crece y la solución está en manos de los políticos. Y precisamente hablando de políticos, yo quería hacerle dos preguntas. Por un lado, ¿qué expectativas tienen de la cumbre europea que ha anunciado von der Leyen en materia de vivienda? Y luego, también, quería que nos analizara qué impacto tiene el factor fiscal, porque España se sitúa entre los países del mundo con mayor carga fiscal sobre la vivienda, con Cataluña al frente, evidentemente. Y esto, los políticos no suelen destacarlo cuando analizan este problema, pero suponemos que impacta directamente, ¿verdad? Sí, vamos a ver, en este estado del bienestar evidentemente es impensable plantear cualquier negocio jurídico si no se pasa por la caja del fisco, ¿no? Todos lo entendemos y todos nos beneficiamos de ello. Nosotros abogamos por una serie de políticas fiscales que promuevan la vivienda, y se pueden generar zonas francas donde realmente haya unas tasas impositivas más bajas, donde la presión actúe, o se pueden tomar mil medidas. Soluciones hay. No, ahora que se habla tanto de zonas tensionadas, pues a lo mejor no tiene mucho sentido que se tribute igual la construcción de una vivienda en una zona tensionada, donde es necesaria para la población esa vivienda, que en una zona despoblada donde no va a tener éxito esa vivienda, ¿no? Pues en definitiva, pues podríamos tener un sistema impositivo que fomentara y que incentivara la construcción y la promoción. Con respecto a la cumbre europea, bueno, no es que seamos escépticos. Desde Alquiler Seguro aprobamos y aplaudimos cualquier iniciativa de consenso. Si las medidas que se acuerdan, habría que verlas, son favorecedoras del mercado, vamos a aplaudirlas y vamos a intentar implementarlas, evidentemente. Si el problema está precisamente en la falta de competencias de muchas de las administraciones, en la transferencia de competencias en el ámbito de vivienda y en que no hay un consenso común por parte de los políticos para hacer pues esta ley de vivienda y de suelo, que en definitiva
quite presión al mercado. Pues Antonio Carroza, muchas gracias por habernos pues ilustrado de este modo, habernos ofrecido este análisis tan en profundidad del problema o de los muchos problemas que tiene el mercado de la vivienda hoy aquí en Con Ánimo de Lucro. Recuerda, Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo, muchas gracias. Y seguimos aquí con Leticia Vaquero para seguir analizando otros detalles que podríamos también considerar cuando hablamos de los problemas que tiene hoy la vivienda en España. Sobre todo, hay una cosa que me ha parecido muy interesante, Rubén, en que has comentado en conversación con Antonio de Alquiler Seguro, que es lo que tiene que ver con la fiscalidad, ¿no? Aquí hay algo que hay que dejar claro. O sea, aquí no sale todo absolutamente gratis. O sea, aquí podemos jugar y podemos hacer política, pero cuando tenemos un problema tan grave con el de la vivienda, que hay tantísima demanda y que al final la gente pues no sabe dónde vivir, tiene además una sensación de desamparo, de que no llega ni a fin de mes, de que además su sueldo no puede ya dar lo más de sí por la cantidad de gastos a los que tiene que hacer frente, a lo mejor hay que bajar el ritmo de la fiscalidad, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos que replantearnos que nos estamos pasando de cobrar demasiados impuestos, porque además es interesante lo que explicabas, en función de la comunidad autónoma en la que vivas vas a tener que pagar más o menos. Claro. Hay un impuesto que los que tenemos hipoteca o tenemos vivienda en propiedad, pues sabemos muy bien cuál es, que es el de actos jurídicos documentados, cuando vas también al notario a formalizar lo mismo, y que es verdad que hay diferentes tipos. Cada comunidad autónoma puede imponer uno u otro, y nos encontramos con que en Madrid, y es ese estudio que han presentado recientemente el Instituto de Estudios Económicos, y que apunta, en Madrid pagamos un 0,8%, y sin embargo, también en Canarias, es de las comunidades donde menos se paga, sin embargo, en Cataluña, lo siento por los catalanes, pagan un 1,5%. O sea, aquí también, en función de la comunidad autónoma en la que vivas, te va a tocar pagar más o te va a tocar pagar menos. También pasa con el impuesto de transmisión patrimonial. O sea, todos los cálculos, para que nuestros oyentes, tus oyentes, se hagan un poco la idea, a la hora de comprar una vivienda, los que tengan la suerte, y ahora con bajada de tipos, pues puede ser igual una buena oportunidad para meterse en la misma, de todo el precio de la vivienda, una cuarta parte, el 25% en el caso de la vivienda protegida, es lo que va a ir destinado directamente a las arcas públicas, un 25%. En el caso de la vivienda libre se reduce a un 10%, pero ya está bien, que estamos hablando, imagínate, desde 100.000 hasta 500.000, 1.000.000 de euros, un 10% de lo que tú estás ahorrando para comprarte una vivienda va a estar destinado precisamente a pagar impuestos. Si es que, demasiado. Fíjate que lo decíamos, siempre Yolanda Díaz y demás, antes la escuchábamos unas declaraciones de agosto en Radio Nacional de España donde decía: hay que intervenir en el mercado de la vivienda porque estos precios que se están viendo son insoportables, no se pueden admitir. También decía que los fondos de inversión tienen una gran responsabilidad a este respecto. Pero es que lo que no comentan, por ejemplo, estoy de acuerdo a un estudio del Instituto de Estudios Económicos que dice, precisamente lo que antes citaba, que España se sitúa entre los países a la cabeza del mundo en fiscalidad sobre la vivienda, pero lo que este estudio apunta es que los impuestos en nuestro país pueden representar hasta un 25% de sobrecoste en el precio de compra que al final los ciudadanos tienen que hacer frente, evidentemente. Sí, sí, es verdad. Y es que no sé si es que no se dan cuenta, o claro que se dan cuenta. O sea, ¿cómo no se van a dar cuenta cuando llevamos 2 años con un récord de recaudación por parte de Hacienda? Es verdad, y por ser justos, que no todo lo recauda Hacienda en este caso, cuando vas a comprar una vivienda, como bien acabamos de comentar, ¿no? Por los actos jurídicos documentados, bueno, por otros impuestos. Pero hay que hacérselo mirar. O sea, no solamente por lo que dicen en el testimonio político, por Yolanda Díaz, y diciendo hay que intervenir los precios, o sea, que esa visión comunista, socialista, ¿no?, de izquierdas, de la intervención en absolutamente todo, lo que comentábamos con Antonio. O sea, es el intentar meter mano en todos y cada uno de los aspectos. ¿Por qué no empezamos a liberalizar suelo? Que eso es lo más importante. Eso es lo que reclaman los constructores, los promotores y todo el mundo que está metido en el mundo inmobiliario, ¿no? Hay que liberalizar suelo. Esto tiene que ir con mucha más agilidad. Hay que construir más, hay que liberalizar. Claro. No puedes estar... Me contaban a mí algunos expertos, Rubén, hace unos días que hablaba con ellos de este asunto, es que, y lo vimos con la ley de vivienda de Isabel Rodríguez, que al final se queda más bien poco porque, bueno, no tiene una aplicación directa en todas las comunidades autónomas porque está transferida. Es lo mismo que ocurre con la sanidad. Y ¿no? por eso rabian desde la izquierda que en algunas comunidades del PP no pueden meter mano y obligarles a aplicarla. Claro, pero es que efectivamente...
sea, en el momento en el que sacan esta ley de vivienda, sin hablar con los expertos, algo de lo que se nos quejaron desde el minuto uno, cuando luego las comunidades autónomas deciden si aplican o no cada uno su normativa, podemos hablar de si es eficaz o no esta ley de vivienda, que ya estamos viendo que no. Pero el problema está en que, como no han hablado con los expertos, ¿no saben acaso que el hecho de que llegue un vecino, imagínate que van a construir una promoción inmobiliaria en el barrio donde están los estudios de Es Radio? En ese momento hay un periodo de alegaciones donde cualquiera puede decir, no, es que aquí no quiero que se construya porque aquí hay una especie de jilguero especial, autóctono de este barrio al lado de Salamanca, el barrio de Salamanca en Madrid, donde no podemos, y entonces se paraliza la obra, la licencia, sine die, prácticamente sine die, 1 año, 2 años o 3 años, precisamente porque cualquier persona puede paralizar esa obra. Sí, no son pocos los casos en los que organizaciones como Ecologistas en Acción y demás, precisamente porque habita aquí la codorniz, cualquier pájaro o cualquier animal, ¿sí? Paralizan construcciones. Bueno, yo no sé si decías, es que no se enteran los políticos de esta realidad. Hombre, habrá de todo, habrá algunos que sí y otros que no. Pero lo que es evidente es que los políticos en general no van a, creo yo, a poner en marcha medidas que vayan en contra de sus intereses, ¿no? No van a poner en marcha medidas como liberalizar el suelo, que al final lo que va es en contra de su propio control que tienen sobre este tipo de mercados y sobre la sociedad. Sí, lo que pasa es que, bueno, si te estás metiendo a jugar en el juego de la política, a legislar, a ser responsable, cuando creas un ministerio que solamente se dedica a la vivienda, que además estamos hablando, y esto yo creo que pocas veces lo destacamos, de que el gobierno de Pedro Sánchez lleva 6 años en el poder. Y cuando hace 1 año sale con una batería de medidas, precisamente antes de las elecciones municipales y autonómicas, y cada día hacía un anuncio de lluvia de millones y de construcción de 100.000 viviendas, 200.000 viviendas, hasta 800.000 viviendas, que al final se han quedado en absolutamente nada, en más bien poco. Tienes una responsabilidad, no puede ser, no puedes hacer solamente propaganda y hacer política cuando llevas 6 años en el poder. ¿Qué se ha hecho durante 6 años? Es que si acabas de llegar a un gobierno, entiendo que puedas poner pegas, te acabas de encontrar con el pastel, has llegado a la Moncloa, ves que tienes cantidad de problemas en cualquier materia, pero cuando llevas gobernando 6 años no puedes hacer ese tipo de afirmaciones porque entonces estás tirando por tierra todo lo que has hecho, si es que has hecho algo. Si es que han hecho algo más, digo yo, que desincentivar la puesta, por ejemplo, en oferta de inmuebles en alquiler. Porque decíamos, o simplemente la inversión o tener un inmueble, porque decíamos, es que hay muchos impuestos que se pagan. Bueno, por tener una casa pues hay que pagar el IVA, el IBI, perdón, distintas tasas, esto ya son municipales, impuestos sobre el patrimonio en algunos casos, impuestos de la renta inmobiliaria. Luego, por venderla o traspasarla, pues encontramos también que tenemos otros tipos de impuestos, además del IRPF, también el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana o la plusvalía municipal, que se conoce popularmente. Y luego por comprarla, por heredarla, por recibirla incluso en donación, etcétera. Hay una cantidad de impuestos que desincentivan la actividad en este mercado. Pero además también hay que contar con la protección del gobierno a los delincuentes, a los ocupas y a los inquiocupas. Bueno, es que ese es otro problema añadido que tenemos en España, que además cuando es un tema de conversación recurrente, en mi caso, por ejemplo, con personas que no son españolas y que se sorprenden muchísimo, o sea, no entienden cómo la legalidad española ampara y protege el derecho a la vivienda, pero del nuevo, o sea, del nuevo que entra a tu casa, el que te ocupa la vivienda. Eso es algo totalmente intolerable y que en países de nuestro entorno no puede producirse, ¿no? De ahí que haya, y yo creo que ahí eso está muy bien, que hayan hecho bandera en partidos como el Partido Popular o como Vox para intentar cambiar la legislación porque es intolerable, ¿no? Y de ahí que incluso mucha gente te diga, no, es que yo contrato una alarma de seguridad en mi casa solamente para que no me la ocupen, porque en el momento en el que abran la puerta, cojan la cerradura y te entren, ellos llaman a la policía y tal, y entonces ya tienes un papel que acredita que tal día, a tal hora, entró una persona ajena a la vivienda y necesitas papeles. O sea, tú tienes que demostrar además que es tu vivienda y que ahí no puede residir nadie más, que no te pueden quitar por la fuerza. Eso es un problema gravísimo que tenemos en España porque al final, bueno, pues no estás protegiendo la propiedad privada que es sagrado, ¿no? Y entre lo que ha hecho o no ha hecho el gobierno,
es construir las viviendas que ha prometido, ¿no? Sabemos más o menos cuántas ya son las que promete, porque cada día se arriesga a añadir más viviendas, decenas de miles de viviendas que se supone que algún día construirá el gobierno. Pues fíjate que yo ya he perdido la cuenta. O sea... Tú y todos, yo creo, hasta ellos. Tanto es así que, mira, hace bien poco, este verano, hablábamos también de otra de las transferencias o de las competencias transferidas a las comunidades autónomas, lo que tiene que ver con los menores inmigrantes no acompañados, ¿no? Y que el gobierno a cuentagotas va diciendo 15, los que han pedido encima asilo político, 15 a Madrid, 5 a Vitoria, 4 que no lo quieren decir y que va muy pequeño, cuando son 1.000 menores no acompañados que tienen que ser, bueno, pues distribuidos desde Canarias, que allí no pueden más, con la presión migratoria de otras comunidades. Me da la sensación de que con la vivienda pasa lo mismo, ¿no? O sea, de repente te dicen, tenemos que construir 800.000 viviendas, ¿no? Es lo que vamos a hacer de aquí a no sé cuántos años. Y de repente, yo por lo menos recuerdo, un año y medio después del anuncio, no se habían construido ni 600. Pues para darnos otra perspectiva de cómo la regulación afecta al mercado de la vivienda, tenemos a Jon Goitia, que ya nos puede escuchar. Buenas tardes, Jon. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Inversor en el sector inmobiliario, arquitecto, y anteriormente se dedicaba al cambio de uso de oficinas a viviendas, pero me comentabas que por la intervención, la regulación, en este caso municipal, tuviste que dejar esta actividad, ¿verdad? Correcto, sí, porque yo me dedicaba a cambiar el uso, como bien has dicho, de oficinas y de locales también, y hacía lo que se puede entender como viviendas de acceso, es decir, hacía apartamentos pequeños en plantas bajas, pues que les encantaban a los jóvenes o incluso a gente muy mayor con movilidad reducida que vendía un piso más grande, pero en un piso alto sin ascensor, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cuando subieron el mínimo de vivienda en Madrid de 25 metros a 40, pues yo dejé de golpe de hacer esa actividad porque saqué la conclusión de que quien puede pagar 40 metros recién reformados a estrenar en Madrid capital, pues igual no quiere vivir en un bajo. Y no, dime. Sí. No, y que quien sí quería vivir en un bajo, pues no podía pagar 40 metros. Entonces tuve que cortar de raíz esa actividad. Claro, y esto no es solo responsabilidad del Gobierno central, sino también de muchos ayuntamientos, ¿verdad? Esto en concreto fue del Ayuntamiento de Madrid, que es donde yo trabajo. No he invertido nunca en otros municipios. Claro, lo cual demuestra, como contábamos anteriormente, él dice yo, que los políticos en general no van a llevar a cabo medidas que puedan ir en contra de su propio interés, que es controlar la sociedad o, en este caso, el mercado de la vivienda. No sé si Leticia tiene alguna pregunta al respecto que te pueda formular. Me tenía la curiosidad, Jon, de si hay una legislación en la actualidad que diga que una vivienda no puede medir menos de X metros cuadrados, porque es otra reclamación grande con la que te encuentras en los medios de comunicación, en conversaciones en los sitios, ¿no? Diciendo, bueno, es que he visto un cuchitril, ¿no? Dicen en este caso cuando ni siquiera sobra nueva o no se han reformado esas viviendas o esos locales que se han cambiado el uso para que se utilice como vivienda habitual. Tengo esa curiosidad. Dos cosas importantes. Eso lo regula cada plan general en cada municipio, ¿vale? Pero independientemente de eso, hay una confusión muy grande porque en general es verdad que cuando sacan vídeos de cuchitriles y demás, pues seguramente tienen razón en la denuncia, pero a veces no. ¿Por qué? Porque los cambios urbanísticos no aplican con efecto retroactivo. Entonces, las viviendas, por ejemplo, por irnos al caso más extremo, viviendas construidas a finales del siglo XIX en lavapiés, compartiendo baño, si se construyeron como vivienda, hoy son viviendas legales, porque los sucesivos cambios normativos, aunque haya habido 5, aunque haya habido 10, no aplican con efecto retroactivo. Entonces nos podemos encontrar una vivienda de 15 metros que comparte baño con sus 2 vecinos de planta y ser legal. ¿Que es un cuchitril? Sí, pero ¿que es legal? También. Entonces debería explicarse claramente que los cambios normativos no aplican con efecto retroactivo. Y luego, por otra parte, tenemos a distintos políticos señalando, tú te dedicas ahora a la inversión inmobiliaria, pero desde el gobierno se señala a los especuladores, a los malvados especuladores. Muy rápido, Jon, porque nos quedamos sin tiempo, pero yo quería saber ¿qué es lo que sentís desde el sector cuando de este modo les atacan diciendo que es que especulan con la vivienda, cuando realmente lo que están haciendo es poner a disposición de la sociedad este tipo de bienes, ¿verdad?
A mí me incomoda muchísimo, porque la frase que me dicen siempre es: no deberías poder ganar dinero con la vivienda porque es un bien de primera necesidad. Y entonces yo contesto: vale, ni los panaderos, ni los carniceros, ni los fruteros, nadie que comercie con bienes de primera necesidad. O sea, que en el fondo lo que les molesta es que esta actividad tiene un 0 más o 2 ceros más, pero claro, tiene un 0 o 2 más de beneficio porque tiene un 0 o 2 más de riesgo. Entonces, es muy fácil decir, es que 200.000 euros un joven no lo puede pagar, ya, pero para que yo te pida 200.000 euros por una vivienda me he tenido que gastar 165 o 170.000 en construirla. Entonces, me parece un discurso falaz, porque al final las viviendas lo mismo es construirlas de cero que transformar un local para generar una vivienda. Y entonces, o se hace con dinero público, que ya sabemos que no se hace, o se hace con dinero privado. Y los inversores privados o vemos una perspectiva de ganar dinero o nadie nos va a obligar a trabajar. John Goitia, muchas gracias por habernos atendido. Otro día hablaremos. Llegan ya los servicios informativos de radio. 1:05 de la tarde, 12:05, ya saben, desde la Comunidad Canarias. Abrimos ahora página de mercados. Y lo hacemos en un día en el que el IBEX 35, ya saben, el principal indicador bursátil de nuestro país, supera los 15.200 puntos y gana un 0,08%. En este sentido, las principales empresas que suben son Inditex, Acerinox y Laboratorios Rovi, mientras que las que bajan principalmente son Grifols, Sabadell y La Caixa. En cualquier caso, tenemos ya al teléfono a Gustavo Martínez. Buenas tardes, Gustavo. Hola Rubén, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor financiero y experto en oro. Pero vamos a dejarlo del oro para el final, porque antes de nada quería preguntarte sobre las reuniones de los bancos centrales norteamericano y europeo. ¿Qué expectativas hay a este respecto y qué crees que van a hacer? Y sobre todo, ¿cuáles son las cuestiones macroeconómicas que están teniendo en cuenta para tomar sus decisiones? Bueno, yo creo que hay dos visiones claramente diferenciadas. Está por un lado la economía real y luego por otro lado la economía de mercado, ¿no? Europa no va a tocar tipos de interés, de hecho sería una temeridad, estando inmersos en una profunda estanflación como está Europa, aunque no lo quieran reconocer, y Estados Unidos empieza a tener dos problemas: el problema de la inflación por un lado y el problema de la desaceleración económica por otro. Esto sumado es el famoso y archiconocido estanflación y tan peligroso que es, ¿no? Entonces, lo que van a hacer los bancos centrales, por un lado Estados Unidos está descontando ya incluso bajadas de tipos de 50 puntos básicos, ya se descuentan 100% bajadas de tipos de 25 puntos básicos y el mercado empieza a descontar o anticipar con probabilidad alta bajadas de 75 puntos básicos de aquí a final de año. Claro, esto es peligroso en un escenario, en un contexto donde la inflación sigue bastante palpable y latente, ¿no? Entonces, bueno, en general lo que van a intentar los bancos centrales es que no se les escape el tema de la inflación y a la vez intentar reactivar una economía que se desacelera a marchas forzadas. Claro, ¿y crees que la política monetaria podría llegar a un momento en el que no tenga mayor efecto? Mira, hay un libro que seguro que conoces, que es el del precio del tiempo, en el que la tesis que sostiene es esta: es que de tanto bajar los tipos de interés, al final la economía productiva se ha acostumbrado a un nivel tan bajo que más bajadas de tipos de interés no tienen mayor efecto. El precio del tiempo, además, que es de Eduardo Cancelor, que es un gran economista, también tiene Rendimientos del Capital y es excelente también el libro. Bueno, me alegro que saques este libro en este contexto, ¿no? Porque me parece que es acertar 100% de pleno. Sí, estoy completamente de acuerdo. Lo que viene a decir Cancelor es que está completamente zombificada la economía y es tan dependiente de los bancos centrales que llega un momento en que la propia droga ya no surte efecto. ¿Por qué? Porque tienes al moribundo, pues, que no le puedes meter más porque lo que puedes hacer es matarlo ya, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, tipos de interés bajos o quantitative easing o inyecciones de liquidez en cada tropiezo económico, como se han venido sucediendo sobre todo en los últimos 16 años, pues provocan que metas a los países en estanflaciones o en una zombificación a la japonesa, pero sin ser Japón. Entonces, ahí, desde luego, estoy bastante de acuerdo con ese diagnóstico en el cual los bancos centrales pues prácticamente se han quedado sin margen de maniobra, ¿no? Claro, y a todo ello se le añade la situación geopolítica que ahora mismo, sobre todo
con un Trump empeñado en aumentar el poder del Estado norteamericano en la economía mundial y en la propia nacional, y con una China que evidentemente ya sabemos de qué pie cojea el régimen chino, evidentemente la situación a futuro, tanto en términos macroeconómicos como financieros, entiendo que no es muy halagüeña. Sí, pero a futuro, pero en presente no. O sea, Estados Unidos está haciendo y deshaciendo a su antojo y cogiendo el tablero del ajedrez y colocando las piezas como le da la gana a Estados Unidos. Quiere decir que y los demás a obedecer, porque ya hemos visto a China cómo se ha arrugado a la primera que ha podido con los aranceles, porque hoy por hoy realmente Estados Unidos es quien tiene digamos, el poder del control mundial. Hoy por hoy, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero obviamente las medidas que está tomando Trump pues no son las más liberales ni las que más favorecen el libre mercado, por mucho que le puedan defender desde allí o por mucho que esté dando una sensación de control absoluto sobre el mundo, pero lo que el mercado quiere es propiedad privada, defensa de la propiedad privada y libre interacción de todas las partes. Claro, eso al final pues te puede pasar factura, como ya estamos viendo, ¿no? Que está pasando con los bonos americanos, que ya no son la segunda posición de los bancos centrales, sino la tercera, y el oro ha desbancado esa posición, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Hasta dónde apretas, porque si apretas mucho pues llegar a ahogar, ¿no? Claro, y además también hay que tener en cuenta las tensiones internas, ¿no?, de todos los países. El lunes conocíamos que el gobierno francés caía después de una moción de censura que no había logrado superar. Esto nos comentaban que no estaba viéndose reflejado demasiado en los mercados, pero también hay que añadir que ayer pues en Estados Unidos ocurrió también un incidente, se asesinó a Charlie Kirk, que es un activista de derechas estadounidense. Y todo ello nos muestra que internamente los países también están viéndose agitados por una polarización social bastante grande. Esto, en términos económicos, evidentemente no da seguridad ni a las empresas ni a los inversores. ¿Esto se está viendo reflejado ya o crees que en algún momento más tarde o más temprano podrá verse reflejado? No, yo no creo que se esté viendo reflejado ni de lejos. De hecho, lo que está cotizando enteramente los bonos son la inflación, pero claro, es tan subjetivo porque el hecho de que digas no se está viendo reflejado, pero es que la inflación es el fallo del sistema, es el default del sistema, es el incumplimiento de la contraparte, es el engaño del sistema reflejado en la pérdida del poder adquisitivo. Por tanto, de alguna manera sí se ve reflejado en forma de inflación y en forma de aquellos que son capaces de protegerse contra ella, los que tenemos el conocimiento, no somos ignorantes y además sabemos cómo protegernos, pues comprando bonos y exigiéndoles más TIR, o directamente comprando oro, comprando plata, comprando bolsas, aquellos valores que todavía tienen capacidad para proteger bien contra la inflación, porque preveemos que van a crecer en términos reales y no nominales. En fin, hay una serie de cócteles hoy en día, en el presente, que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Sí, y hablando de inflación y también de Chancellor, otra de las tesis que él plantea es que quizá los bancos centrales no tengan que centrarse solo en el nivel general de precios, sino que hay otros indicadores que deberían dirigir su política monetaria. ¿Crees que los bancos centrales a día de hoy, tanto la FED como aquí en Europa, el Banco Central Europeo, se fijan sobre todo en la inflación y por tanto pecan de ingenuos porque no ven que hay de fondo otros problemas como la inflación de deuda, por ejemplo? Sí, 100%. Y fíjate que en ese libro que mencionas, si no mal recuerdo, también se menciona la ley de Goodhart, que te dice que cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser buena medida. Sí. En el propio libro se indica. Entonces, el objetivo de la inflación del 2%, primero, el hecho de querer conseguirlo sí o sí por lo civil o por lo criminal, ya hace que se desvirtúe la propia medida, ¿no? Porque vas a tomar medidas que no tienen nada que ver con lo que el indicador te arroja, ¿no? Pero lo cierto es eso, que los bancos centrales yo creo que saben perfectamente que el objetivo del 2% es una falacia y que obviamente el desempleo que estamos teniendo en Estados Unidos viene precisamente por eso, porque las empresas crecen mucho más de ese objetivo del 2%, porque el 2% se presupone que es una senda lo suficientemente sana como para crear empleo de una manera consistente. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? Si Estados Unidos tose, el resto del mundo se constipa, y eso es una realidad hoy por hoy. Y precisamente el Bank of America está apostando, por lo visto, o se ve interesado por la inteligencia artificial, con empresas como Roblox o Palantir Technologies. ¿Tú crees que la inteligencia artificial es un elemento en los mercados disruptor, burbujístico, o que puede ser interesante? Pues esa pregunta que me estás haciendo es la gran pregunta. Es la gran pregunta, porque si tienes la capacidad como para responder de una manera cierta, entonces te podrás anticipar
o a una gran subida o a un gran pinchazo de una burbuja. Lo que es obvio es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, que va a suponer una revolución de la producción, pero lo que hay que medir es el timing. ¿Cuándo va a suponer la revolución de producción y en qué impacto va a ser? Porque eso es lo que te va a permitir a ti dilucidar si lo que está recogiendo hoy el índice es un exceso de optimismo, el Standard & Poor's 500, sobre todo con esas 9 compañías que están invirtiendo cantidades ingentes de dólares en la inteligencia artificial y, por tanto, no está tan sobrevalorado como piensas, o realmente el índice está muy sobrevalorado porque el impacto de la inteligencia artificial es obvio, pero no sabemos cuándo se va a dar. Por tanto, yo lo que diría es prudencia, salvo que seas un erudito o un futurólogo claro y puedas echar las cartas y las cartas te digan con 100% de seguridad lo que va a pasar, pediría prudencia, ¿no? Sí, y en este contexto inflacionista que antes nos presentabas, tenemos que las criptomonedas, especialmente el Bitcoin, que es la más... al menos que para nosotros podemos entender que es la más seria, ¿no? De base, es realmente una propuesta interesante. Otras criptomonedas pueden ser nada. Sí. Y también el oro, que es lo tuyo, es tu tesis por excelencia, están viéndose beneficiadas precisamente porque al final el dinero busca seguridad y llega a este tipo de activos, ¿no? Claro, el dinero busca dinero, realmente es una extensión de todo lo que estamos contando aquí. O sea, al final es una extensión mala porque estamos hablando de vacunas contra cánceres que ya están instalados. El oro es una vacuna. Lo ideal sería no tener que llegar a la enfermedad. Para no llegar a la enfermedad necesitas tener una sociedad que esté educada financieramente. Pero claro, cuando ya la enfermedad está extendida porque parte de la sociedad está manipulada y no quiere educarse financieramente, tienes que acudir a la vacuna o a la medicina. La vacuna es Bitcoin en una fase muy experimental y oro en una fase ya hipertesteada por el mercado, y eso es lo que tienes que hacer, vacunarte frente a un sistema que está en default. ¿Y en cuánto está el oro a día de hoy? Y sobre todo, ¿cuál crees que va a ser su evolución de aquí a fin de año? Bueno, de aquí a fin de año la volatilidad en el corto plazo es muy difícil de... Bueno, pues a un periodo algo más largo, el que tú quieras. Yo creo que vamos a ver el oro cercano a los $5.000 en un par de años. Pues fíjate, ahí queda esa previsión de Gustavo Martínez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y asesor financiero. Muchas gracias por habernos atendido en el día de hoy. Gracias a vosotros, hasta luego. Un saludo. Y recta final ya en Con ánimo de lucro, 1:17, 12:17, perdón, en Canarias. Tenemos ya a Jorge del Río, de Remax Rosales, es el CEO de Remax Rosales. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes. Con quien vamos a analizar en el día de hoy, por cierto, que hemos tratado en profundidad los problemas del mercado de la vivienda en nuestro país. Vamos a tratar un poco más cómo está este sector y qué evolución ha tenido y cuál es la que esperan de cara al futuro. Pues el sector complicado, porque los precios no hacen más que subir y la oferta cada vez más constringida. Y claro, en este sentido, el mercado del alquiler entiendo que se está viendo especialmente afectado. El mercado del alquiler es el que más afectado está, sobre todo a partir de la aprobación de la ley de la vivienda hace 2 años, en la cual pues lo que ha conseguido es que el propietario se asuste bastante y no saque producto al mercado. Claro. Y ¿por qué se han disparado los precios? ¿Y cómo está afectando esto, sobre todo la nueva ley de vivienda, a la hora de subir los precios? Bueno, la ley de la vivienda lo que es intenta atacar el mercado regulándolo. Claro. Esto que lo hace desincentiva al propietario a sacar su producto al mercado, ¿vale? Con lo cual se ha creado la tormenta perfecta entre un incremento, sobre todo en Madrid, que es lo que yo más controlo dentro de la M30. La Comunidad de Madrid pues se está convirtiendo en el motor de España. Hay un balance positivo de 100 y pico mil personas que entran nuevas a vivir a Madrid. Todos estos necesitan vivienda. Muchos de ellos pues son manos de obra inmigrante que necesitan alquiler más que compra, ¿vale? Y entonces, entre que entra mucha gente a vivir a Madrid con necesidad de vivienda y que los propietarios al principio, ahora ya, pues con soluciones que le estamos planteando, se animan otra vez a poner cosas al alquiler, pero al principio lo que asustó mucho es el tema de la gente que fuera vulnerable, que se pudiera quedar en su casa sin pagar X años. Claro. Pero ¿y por qué intentar regular este mercado es un error? Porque es que el mercado no se puede regular. Claro. Desde mi punto de vista, Sí. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale?
Yo creo que la ley de la oferta y la demanda regula bastante bien el mercado, ¿vale? Habrá que poner en ciertos casos límites concretos, pero te voy a poner el ejemplo de la pandemia, ¿vale? Llega la pandemia y nos cierran. Volvemos otra vez a abrir y ¿qué es lo que pasó? Que todos los pisos que estaban de alquiler turístico, al no haber turismo, se pusieron en mercado en alquiler normal. Desapareció todo, o sea, no es que se desapareció, todos los que venían a trabajar a Madrid teletrabajaban. Claro. ¿Vale? Entonces, de golpe y porrazo aparecen en Madrid, no te sé decir la cantidad de pisos en el mercado de alquiler, ¿vale? Mucha de la demanda se retrae porque se quedan en su casa, teletrabajan, no vienen a Madrid, no se pueden mover, no hay turismo. Y muchos de los pisos que había en el mercado, pues en el alquiler turístico, vuelven a aparecer. Con lo cual, más oferta que demanda. ¿Qué es lo que pasó? Que los precios cayeron un 20%. Claro. Y esto, hay que añadir una cosa que te quería preguntar por ella. Comentabas cómo la regulación ha afectado, sobre todo durante la pandemia, con los encierros y demás. Pero hay otro factor que es el de la inseguridad jurídica. Es fundamental. Que los propietarios de vivienda se ven desincentivados a sacar esa vivienda en alquiler porque precisamente la protección, que es evidente por parte de las leyes actuales a ocupas e inquiocupas, desmotiva a los propietarios, ¿verdad? Es que desmotiva. O sea, yo tengo muchos clientes que una vez que su piso se acaba el alquiler, directamente no lo han renovado, no lo han puesto en el mercado de alquiler. Ahora, con los seguros que han aparecido, que le dan cierta seguridad jurídica a un coste, lo que disminuye su rentabilidad, se atreven a volver a ponernos en alquiler, porque bueno, en caso de que no paguen o en caso de que pase lo que pase, se lo paga el seguro. Pero claro, eso ya es un coste privado que se lo tiene que asumir él, que no tendría por qué asumirlo si hubiera seguridad jurídica en el mercado. Va contra su rentabilidad. Esa rentabilidad, que es menor, ¿qué es la que va a hacer? Pues la va a solventar subiendo el precio. ¿Y existen otros factores, además de los que ya hemos comentado, que impidan que la gente saque en alquiler, o mejor dicho, en oferta de alquiler, estas viviendas? Sobre todo la inseguridad jurídica. Es lo fundamental. Y luego también, pues que fiscalmente no hay ningún tipo de incentivo. ¿Vale? Mi teoría es que si tú a todos los propietarios de casas que tienen cerradas, mi padre, por ejemplo, tiene una casa cerrada en la sierra y no va. Cada vez que va, viene a mi casa. Ponle el alquiler y me dice que por aquí. Entonces, si tú a todos estos señores que tienen una casa cerrada, una segunda residencia cerrada, le fomentas que si no te pagan, se van rápido. Si te la ocupan, se van rápido. Y el beneficio que tú obtienes por ese alquiler, pues no se lo va a llevar a Hacienda, hay algún tipo de subvención fiscal, pues entonces habrá mucha más oferta en el mercado para poder alquilar. Y si hay más oferta, el precio va a bajar. Claro. Y a este respecto yo quería preguntarte, porque Remax Rosales es una inmobiliaria con una extensa experiencia, ¿verdad? No sé si pudiéramos... Bueno, ya llevamos 30 años. Soy la oficina más antigua de Remax en España, ¿vale? Abrí en el 95, con lo cual alguna experiencia ya tenemos, ¿vale? Hemos pasado pues desde la crisis del 92 cuando yo abrí, que era el final de la crisis del 92, luego la burbuja inmobiliaria, luego el Lehman Brothers y la subprime y las hipotecas basura, y luego ya otra vez el recorrido alcista en el que estamos ahora, que para mí mucha gente dice que hay burbuja, yo no creo que haya una burbuja. Bueno, el único burbuja que yo creo que puede haber es en el barrio Salamanca, que si mañana desaparecen todos los extranjeros que están comprando a 12.000, a 15.000, a 18.000, yo entiendo que el español, el nacional, no lo va a poder absorber. Entonces, si de repente, por lo que sea, por algún tipo de coyuntura política o de cualquier catástrofe mundial, ese mercado se retira de golpe, es cierto que el mercado de Salamanca va a sufrir y va a bajar de 15.000 a 10.000. O sea, no te creas que se lo van a regalar, pero bueno, es la única cosa que yo puedo entender que pueda haber cierta burbuja. Evidentemente, si eso pasa,
pues Chamberí bajará Moncloa y el resto igual, ¿no? Pero es una circunstancia que es muy hipotética. Tu tesis es, más que una burbuja, es una descompensación entre oferta y demanda. Brutal, brutal. Es que no hay, o sea, ahora, para que tú te hagas una idea, lo normal en la época de la burbuja es que tú pusieras tu casa a la venta, la vendieras y buscaras en el mercado. Sí. ¿Vale? A día de hoy no existe eso. Ya. A día de hoy no existe eso. A día de hoy tú dices, yo mi casa a la venta no la vendo. Busco la que me voy a ir. Y cuando tengo señalizada la mía, donde yo sé dónde me voy a ir, pongo la mía a la venta. Y la mía, como a la venta, como ya sé lo que cuestan las cosas, la pongo y dura un día. Con lo cual ahora mismo se está haciendo, hay un mercado inmediato de una semana. Y todo ese producto que se está moviendo no está en los portales inmobiliarios. Claro. Ahí estamos nosotros. Pero no está en los portales inmobiliarios. Con lo cual, la sazón o la desesperación que tiene un propietario a la hora de buscar casa es horroroso porque no encuentra. Claro. ¿Sabes? O sea, se han invertido los términos. Y precisamente, desde Remax Rosales, ¿qué soluciones y garantías ofrecéis a la hora de contrataros para poner en alquiler estas casas? Mira, sobre todo nosotros lo que tenemos son convenios con buenas compañías de seguros, ¿vale? Y a precios competitivos, porque las compañías de seguros también han tenido que ir evolucionando su coste, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos garantías jurídicas con compañías de seguros que por menos de la mitad de una mensualidad te aseguras que si el inquilino no te paga la compañía de seguros durante la vida del contrato hasta que lo eche. Que antes eran, no, te pago 2 meses, te pago 3 meses. No, ahora conseguimos con compañías que tenemos convenios con ellas, de que les aseguramos que hasta que no echen al inquilino, la compañía le va a estar pagando a él. Con lo cual, él, bueno, la guerra con el inquilino no la va a tener con la compañía de seguros, y esto hace que, bueno, pues cierto alivio, y dice, bueno, si no me paga, pues ya tengo a alguien que se encargue de echarlo, no tengo que pagar abogado, no tengo que pagar procurador, no tengo que saber el procedimiento de espérame de un mes para que poder mandarle la demanda, que te la admita, que no te la admita. O sea, todo ese procedimiento jurídico que es muy laborioso. Yo tengo gente que le decimos, pero ponlo en manos del abogado. Pues que eso es muy caro, es que esto no sé qué, es que... Y sobre todo gente mayor. Gente mayor que todo el procedimiento jurídico se le hace un mundo, pues espera que el inquilino se vaya por su cuenta y le deje la casa destrozada antes de meterse en un procedimiento que yo no entiendo. Porque para mí ella es costoso, porque yo no soy abogado, pero si tú contratas a alguien que te lo paga y te lo hace, y encima te está pagando a ti, pues es cierta seguridad. O sea, que de algún modo venís a solucionar desde la iniciativa privada aquellos problemas que genera o que no soluciona el gobierno. Es que el privado no tiene que dar solución habitacional al resto de la población. Si yo puedo entender que haya una persona que yo le alquilo, una familia que yo le alquilo un piso, yo puedo entender que uno de los dos se quede sin trabajo, o los dos, ¿vale? Y que necesiten vivir y tienen familia. Eso lo entiendo perfectamente. No puedes ir por la regla de 3 y decir tú a la calle. Por ahí es donde tiene que estar la garantía del Estado. Te dice, oiga, si pasa esto, el Estado se hace cargo de este señor. Y aunque sea del 100% de la renta, el Estado le va a garantizar un 70, un 80%. Bueno, no es el 100%, pero tú ya tienes una garantía. Y cuando el Estado tenga una solución habitacional a este señor o a esta familia, que pobrecitos, pues nadie está exento de que mañana tengamos una desgracia, bueno, pues es una solución. Pero ¿por qué el privado tiene que aguantar lo que el Estado no hace? Claro. Y bueno, vuestra experiencia y reputación os precede, porque de hecho el año pasado ya abristeis incluso más oficinas que tenéis ahora en el Calle Ferraz, en Guzmán el Bueno, Felipe II y también en Móstoles. Incluso. En Móstoles, sí. Estamos en proceso de añadir alguna otra más. Estamos estudiando algún otro candidato para abrir más oficinas. Al final, pues si tienes experiencia, tienes conocimiento, tienes buen saber hacer y te riges por el sentido común, pues hacer crecer un negocio pues es costoso, pero no es tan complicado como si eres un pirata. Vamos. Pues muchas gracias, Jorge del Río, CEO de Remax Rosales, por habernos atendido hoy con ánimo de lucro. Ustedes ya lo saben, mañana les esperamos de nuevo aquí a las 12 en Con ánimo de lucro. Es Radio Libre Mercado.